La diabetes tipo 2, también llamada no insulino dependiente o inicio de edad adulta, se debe a una utilización eficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tienes varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Este tipo de diabetes se manifiesta más con frecuencia en adultos que en niños. La diabetes tipo 2 es una afección en la cual los niveles de azúcar en sangre se encuentran elevados. Después de consumir carbohidratos, los químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas llamadas glucosa. Luego, la membrana de las células del intestino delgado absorbe la glucosa que pasa al torrente sanguíneo y por medio del torrente sanguíneo es transportada a todos los tejidos del organismo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta dentro del páncreas detectan los altos niveles de glucosa con el fin de disminuir sus niveles. Sus células beta liberan insulina al torrente sanguíneo. A medida que la sangre circula en el torrente sanguíneo, la insulina y la glucosa salen desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos para alcanzar las células del organismo. La mayoría de las células del organismo tienen determinados receptores en su superficie que se unen a la insulina en circulación. La insulina actúa como una llave en cerradura para abrir las células con el fin de que la glucosa circulante pueda llegar dentro de la célula. Ahora, sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía necesaria para su funcionamiento en forma adecuada. Si tiene diabetes tipo 2, el páncreas no produce suficiente insulina o las células del organismo resisten sus efectos, o se pueden presentar las dos cosas. Si se presenta resistencia a la insulina, su insulina no puede desbloquear las células para dejar ingresar la glucosa. Como consecuencia, la glucosa queda encerrada fuera de las células. Por consiguiente, la cantidad de glucosa queda en el torrente sanguíneo. El receptor de la insulina es un receptor con actividad intrínseca quinasa. A veces es tirosina, serina, treonina, quinasa. Es un receptor membranal que está localizado en casi todos los tejidos. La resistencia a la insulina se da en los tejidos, principalmente en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, en donde se almacena la insulina en el tejido adiposo en forma de grasa y en el músculo esquelético en forma de glucógeno. Cuando llega la insulina, lo primero que hace normalmente es que el receptor se dimeriza, así que necesitamos dos de los receptores. Primer paso, dimerización. Segundo paso, autofosforilización. Tercer paso, activación de proteínas adaptadoras. Proteínas que hacen que la señal extracelular se convierta en una señal intracelular. Entonces, la insulina nunca va a entrar, simplemente manda a alguien que active algunas proteínas intracelulares. Estas proteínas adaptadoras encontramos varias de importancia, como el IRS, llamado sustrato de receptor insulínico, una proteína que comunica el receptor con las proteínas intracelulares. Si este receptor se logra activar, activa diferentes receptores. Por ejemplo, se puede activar una vía que es la vía del MAP. Se activa RAS, se activa RAF, se activa MEG y se activa ERK. Otra vía es la vía de la PI3K. Es una quinasa que hace que se aumenten los niveles de IP3, que va al retículo endoplasmático liso y que en el retículo endoplasmático liso se almacena el calcio. Cuando IP3 estimula el retículo endoplasmático liso, se libera calcio y el calcio ejerce un efecto y activa unas proteínas contráctiles e inmediatamente se activan las proteínas contráctiles en estos dos tejidos, en el músculo y en el tejido adiposo. Las vesículas que estaban dentro de las células se empiezan a movilizar e intentan fusionarse con la membrana celular. Por tanto, estos tres receptores quedan localizados en la membrana. Estos tres receptores se llaman canales GLUT4. Por lo tanto, en presencia de insulina, la respuesta normal es exponer los canales GLUT4. Si hay más canales GLUT4, la célula es capaz de captar más glucosa. Por tal razón, la glucosa la podemos usar o almacenar. Si la utilizamos, convirtiendo la glucosa en piruvato, convirtiendo el piruvato en lactato o convirtiendo el piruvato en acetilcoenzima A. Ciclo de Krebs, para producir canales transportadores de electrones y ATP. Si la almacenamos en el hígado y en el músculo, la glucosa se convierte en glucógeno, pero en el tejido adiposo el exceso de glucosa se convierte en ácidos grasos. Los ácidos grasos se convierten en grasa. Un tipo de resistencia a la insulina es que si falla el sustrato del receptor insulínico IRS,
No se pueden desencadenar las dos vías, por lo tanto los canales GLUT4 no se exponen, por ende la glucosa no entra y eso hace que se acumule la glucosa en la sangre. Pero si quien falla es IP3K, no hay producción de IP3, por tanto no hay producción de calcio, por ende los canales GLUT4 no se exponen. Al no exponerse, toda la glucosa permanece en el torrente sanguíneo. Algo pasa en la obesidad que este IRS es fosforilizado y es marcado. Una opción es que se fosforilice porque se degradan las proteínas con la fosforilización. Hace que se marquen con ubiquitina. Cuando una proteína se marca con ubiquitina, se va a un complejo llamado ubiquitina-peptosoma. Y finalmente la proteína se convierte en aminoácidos. Una persona que secreta insulina lo que va a hacer es usar la glucosa o almacenar. En el hígado y en el músculo la glucosa se convierte en glucógeno, pero en el tejido adiposo se almacena la glucosa y se convierte en ácidos grasos. Luego en triglicéridos. Encontramos varias enzimas que regulan este proceso, como la enzima triacilgliceridolipasa, sensible a hormonas. En presencia de insulina esta debería estar inactiva, pero la insulina inhibe la triacilgliceridolipasa, por lo tanto los ácidos grasos se están almacenando en forma de grasa. En presencia de glucagón, los triglicéridos se convierten en ácidos grasos, por lo tanto, la triacilgliceridolipasa se encuentra activa. En presencia de adrenalina también se encuentra activa. Normalmente la insulina la inhibe. Si hay una persona que tenga muchos ácidos grasos libres y presenta resistencia a la insulina, quiere decir que esta insulina no va a estar generando ningún efecto. Por lo tanto, esta enzima triacilgliceridolipasa va a estar activa. Por ende, si en una persona con resistencia a la insulina los ácidos grasos del tejido adiposo van a estar escapándose, así que los ácidos grasos llegan al hígado y en el hígado le manda más triglicéridos y los triglicéridos llegan al tejido adiposo. Pero como los triglicéridos están almacenando, más ácidos grasos se liberan al torrente sanguíneo, por lo tanto hay un aumento de ácidos grasos en el plasma. Cuando más ácidos grasos se liberan en el plasma, quiere decir que la lipasa no está funcionando, porque no responde a la insulina y esto se convierte en un círculo vicioso. Por eso, cuando más resistencia a la insulina tengo, más ácidos grasos se almacenan en el hígado. El hecho de que haya ácidos grasos hace que algunos de los tejidos lo utilicen. Entonces, toman los ácidos grasos y por beta oxidación los convierten en energía. Si le doy al músculo ácidos grasos y le doy una glucosa, el músculo va a preferir los ácidos grasos y la glucosa queda libre. Por tanto, hay un aumento de glucosa en el páncreas, lo cual estimula a las células beta, que van a seguir secretando insulina.